Bien, voy a hacer la reiteración de la invitación a este tercer Festival Internacional Poético por los Caminos del Señor de Zipán, denominado este año Gustavo Armijos 2016, que se llevará a cabo en Lambayeque los días 26, 27 y 28 de este mes de agosto, en el marco, digamos, de una idea que nació hace unos 5 años atrás, que era instituir un festival internacional que busca de alguna manera aglutinar a los escritores, a los poetas, a los ensayistas, a los críticos literarios, a los lectores, a las autoridades, al sector de educación, docentes, estudiantes en general. La idea de este festival es justamente mantener esos lazos de amistad, de camaradería, de unión, de intercambio cultural, que de alguna manera permita fomentar y cimentar lo que es la lectura como acto intelectual, pero también la lectura como acto de motivación a la creación. Creo que estos postulados indudablemente son casi un clamor frente a la sociedad actual mundial, por cuanto los niveles de lectura se han disminuido significativamente en los últimos 20, 30 años. La gente lee menos, ve más televisión, ve más internet, ve más cable y obviamente la lectura está un poco venida menos. En ese marco creo que este tipo de festivales, que no es un encuentro sino de poetas, de libreros, de editores, de gestores culturales, de narradores, de comentaristas críticos, de periodistas, de docentes de comunicación, de estudiantes que de alguna manera están vinculados al quehacer literario desde las aulas, no solamente universitarios, también estudiantes, digamos, de colegios, porque ahí están los semilleros. Y la idea nuestra es que este festival sea periódico, sea permanente y sea un festival que de alguna manera busque orientar y cimentar los valores literarios, los ya existentes y aquellos emergentes, porque creo que la lectura y la escritura van de la mano, son como la cara de una misma moneda, el reverso y el anverso. Por ello, en este festival que tenemos hasta el momento, en que se han cerrado ya las ponencias hace una semana exactamente, se han cerrado con 21 ponencias y más de 50 libros y más de 70 poetas que ya han confirmado su presencia en este festival tercero internacional que se llevará a cabo aquí los días 26, 27 y 28 en la ciudad de Lambayeque, en el Tumbas Reales en la mañana, en el auditorio de la biblioteca Emiliano Niño Pastor, el auditorio que se llama Ruli Falla Failota, propuesta mía. Y luego al día en la noche se va a hacer en la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque en la ciudad de Chiclayo. Al día siguiente seguiremos en la institución educativa Emprendedores Gagel y por la tarde estaremos haciendo la clausura en la institución educativa Sara Antonieta Bullón de Lambayeque. Es decir, tenemos un programa tan copado, tan sofisticado, tan intelectual, que obviamente pretendemos sentar un precedente con esto, porque yo he sido partícipe en innumerables eventos, encuentros poéticos, y en ellos solamente la gente se ha recitado su poesía, se ha leído una ponencia y no más. En este caso tenemos 29 ponencias, entre nacionales e internacional, y ponencias que de alguna manera se orientan a hacer un balance y un análisis de los procesos culturales de gestión y producción y edición y valoración de los textos. Eso significa que todas las ponencias van a contribuir intelectualmente al conocimiento de la realidad moderna, latinoamericana, y por qué no decirlo mundial, porque obviamente parte de nuestra realidad latinoamericana se semeja mucho a la realidad europea también. Y en todos los lugares la cultura siempre es la última rueda del coche. En todos los lugares las autoridades siempre se hacen de la vista gorda cuando se trata de apoyar la cultura. Y creo que en este festival un poco se busca incentivar y estrechar esos lazos de amistad, tender esos puentes y esos vasos comunicantes hacia la sociedad. Porque a veces los escritores se enfrascan, se encierran en sí mismos y se leen entre ellos los poemas, pues hacen sus almuerzos, que me parece muy bien, pero creo que es incompleto. Cuando no hay un ejercicio reflexivo e intelectual, me parece incompleto que haya un festival donde solamente sirva para reunirnos los amigos
y sirva solamente para hacer turismo. Creo que aquí es necesario que haya, por un lado, el ejercicio reflexivo e intelectual, que es el peso predominante en este festival, por otro lado, la presentación de los libros, y también, digamos, el recital poético, que finalmente es lo que se estila, pero que es lo único que predomina en otros espacios. En el caso nuestro, como conglomerado cultural, estamos abocados a que todo el caudal, todos los miembros de conglomerado cultural contribuyan, coadyuven a lo que es, digamos, el ejercicio de reflexión intelectual. Se hace muy poco ejercicio intelectual, se hace mucha poesía, se hace mucho cuento, se hace mucha novela, pero poco reflexión. Hay poco análisis y valoración crítica, poco, digamos, ejercicio intelectual. Entonces creo que eso es lo que de alguna manera falta en los eventos académicos, falta en los eventos literarios, porque la parte intelectual como que es venida y es mirada con cierto desprecio, de una manera muy despectiva, ¿no? Y a veces los poetas empíricos, los que solamente están buscando establecer cadenas de amistad, los que están a veces haciendo hasta payasada y media, ¿no? Hace poco, el año pasado, estuve en un encuentro internacional de poetas en Bolivia, pues y alguien, ¿no?, haciendo una payasada en un sketch de teatro, empezó a chapar a todo el mundo, ¿no? A todos los que estaban actuando en escena se los quería besuquear, y lo hizo finalmente, como están los videos que se difunden como que fuera pues algo maravilloso, que un gay, digamos, bese delante del público a un hombre, ¿no? Como algo común y corriente. Entonces me parece que también los festivales tienen que guardar las formas y guardar la calidad, porque no se trata solamente de la recurrencia de 4, 5, 10, 15, 20 diletantes que por hacer turismo, o pretexto de lo literario hacer turismo, y termina finalmente engañándose y no haciendo el objetivo final, que es la poesía, que es difundir el arte bello de la palabra a través, digamos, de los libros, a través de las lecturas, pero también a través del ejercicio intelectual. Para mí la reflexión intelectual es un componente fundamental dentro del ejercicio poético, literario, porque complementa, le da esa visión, digamos, de enmarque, le da esa visión de alguna manera de reflexión intelectual. Yo sé que no todos están habilitados ni capacitados para hacer un ejercicio intelectual, porque eso demanda no solamente ser parte, digamos, de la actividad cultural literaria, demanda también eso un cierto ejercicio lector, un cierto ejercicio de razonamiento, de reflexión, de análisis crítico, de valoración, de interpretación, y eso obviamente son funciones categoriales y funciones cognitivas mucho más fuertes, mucho más a veces rigurosas, que demandan ejercicio de lectura. Y a veces los poetas nos quedamos solamente en el mero ejercicio del escribir las emociones y creemos que con eso basta y es suficiente. No, la literatura necesita de alguna manera un complemento adicional, y ese complemento adicional es la crítica literaria, de la cual a veces mucha gente despotrica, de la cual mucha gente quiere evadirse nihilistamente porque considera que es una manera de someterse y parametrarse. Pues de ninguna manera. Yo creo que el arte también necesita hacerse un ejercicio de reflexión y valoración y apreciación artística. No puede ser que el arte diga, no, bueno, ahí míralo y se acabó, ese es arte y se acabó. O sea, ahora, con ese prurito, con ese pretexto, muchas cosas que se presentan en lo literario, en lo pictórico, en lo musical, pues pasan por arte. Y yo creo que el arte, de alguna manera, para que tenga esa categoría, tiene que pasar por un ejercicio de valoración. Y pues un poema se puede valorar. Hay criterios, hay indicadores concretos con los que se puede valorar, por el uso de figuras, por el uso de tropos, por el uso de tantas cosas que tiene a veces invisiblemente a los ojos de un lector no avisado, o un lector de repente no formado literariamente, pues pasa por desapercibido. Pero a los ojos de un comentarista, de un crítico, de alguien que estudia la literatura de manera más profesional, obviamente eso no pasa. Lo que pasa es que en el contexto cultural muchas veces, como está constituido en su gran grueso, en su gran mayoría, por decir un 95%, está constituido por un empirismo emotivo, por un nihilismo a veces negativo, y que detesta y que se enfrenta a cualquier situación del poder, digamos, académico, o el poder literario e intelectual, termina finalmente queriéndose hacer pasar, vender, digamos, tortas, tortas por, digamos, por una cuestión que va más allá, digamos, del valor mínimo que puede tener. Creo que el ejercicio literario
tiene que de alguna manera ser valorado, tiene que ser aquilatado, tiene que ser medido, porque de lo contrario, bajo esa premisa de que no necesito que nadie valore, o sea, bajo esa premisa, ¿cómo establecemos rangos categoriales de valoración y, digamos, de niveles de intensidad, digamos, poética? Pues en ese caso, pues no se medirían en los concursos literarios, no se mediría a la hora de conceder un premio literario internacional importante, no se considerarían ningunos elementos para poder dar o conceder un premio. Ahora, indudablemente, no necesariamente todos los escritores se van a someter a un ejercicio, digamos, de valoración intelectual. Pues habrá los que no lo quieren y que lo buscan y que lo detestan y que lo reclaman, que lo rechazan y que lo vociferan a veces de manera peyorativa y negativa. Pero indudablemente el ejercicio intelectual que hacemos quienes leemos literatura como lectores, quienes estamos en formados y en la formación de nuevos valores literarios, pues tenemos que decir las cosas y las reglas muy claras, ¿no? Y aquí no es que se pretenda nosotros ser reglamentaristas o ser de alguna manera fundamentalistas. La idea es que el arte estético tiene un fundamento real, digamos, en el uso y el manejo del lenguaje literario. Eso indudablemente no podemos esquivar, no podemos eludir. Que no nos hayamos formado intelectualmente y que no querramos someternos a ello es problema de cada quien. Pero cuando alguien reclama una gloria, cuando alguien reclama un espacio, un sitial, un prestigio, pues tiene que demostrarlo. No basta que él se lo diga. No basta que diga que mis 4 o 5 amigos que pueda tener en el Face, digamos, me lo digan solamente pues estoy contigo y se acabó. No basta eso. Yo creo que aquí tiene que haber, para hacer una valoración de un poeta, un poema, un cuento, una novela, una leyenda, o qué sé yo, cualquier ejercicio académico o intelectual o creativo, pues tiene que haber una valoración. ¿Cómo establezco mis rangos categoriales si yo no tengo parámetros? Si solamente me dejo llevar no por el astrazianismo y el empirismo, no, nada, ahí nomás, no necesito nada. No necesito ni pensar, ni leer, ni necesito que nadie me haga un comentario o una valoración crítica, no. Y claro, hay, entre comillas, pseudo valoraciones, pseudo críticas, donde solamente lo único que se lanzan son lisonjas, donde no hay nada, todo es gaseoso, no hay nada concreto, no se aterriza en aspectos específicamente concretos del objeto lingüístico y terminamos pues vendiendo lisonjas, repartiendo, digamos, ditirambos a diestra y siniestra con la finalidad de repente de granjearse amigos. Entonces creo que en este evento literario lo que buscamos es hacer un ejercicio reflexivo, intelectual y de valoración. Buscamos que la poesía tome otros rumbos. No buscamos que solamente sea una masificación donde todo el mundo empiece a leer y a crear. Buscamos que en esa multitud, en esa masa a veces amorfa de creadores, buscamos que haya un cierto elemento conceptual, un cierto elemento de brújula para que la gente vaya entendiendo que el ejercicio poético es un ejercicio no solamente que nace del alma y del corazón, sino también nace del cerebro y nace de las lecturas. No nos basta la experiencia emocional que podamos vivir. ¿Quién no se alegra al ver una flor emerger? ¿Quién no se alegra al ver sonreír un niño? Todos nos alegramos. ¿Quién no se entristece cuando se ha decepcionado? ¿Quién no se entristece cuando encuentra piedras en el camino o algo adverso? Todos vivimos esas emociones y otras más. Pero no bastan esas emociones adversas o favorables. No basta para hacer un poema. Es necesario tener un conocimiento lingüístico del lenguaje que nos permita de alguna manera construir una estructura estética de carácter innovador, de carácter roturador un poco a veces de la estética y a veces hasta transgresor. Pero esa transgresión no parte por no saber nada. Para yo poder romper un molde, para poder romper una tradición, para poder yo tirar de repente un golpe al pasado, a lo conservador, yo tengo que tener los elementos conceptuales y las bases necesarias para de alguna manera poder establecer frente al patrón tradicional un patrón nuevo y moderno. Hay gente que no sabe ni lo uno ni lo otro y cree que de esa manera pues sentirse incomprendido es porque nadie valora pues, 4 garabatos que escribe, ¿no? Tremendos culebrones extensos, ¿no? Farragosos, llenos de lugares comunes, llenos de cosas sin sentido. La poesía no es que no tenga sentido, la poesía tiene un sentido intrínseco. Y ese sentido intrínseco pasa por comprender y valorar, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que hay ahí? ¿No es cierto? Una metáfora, ¿qué cosa es lo que hay ahí? ¿No es cierto? Un polipócton, ¿qué cosa es lo que hay ahí? Una antítesis, ¿qué cosa es lo que hay dentro de eso?
Obviamente no está escrito ahí. Esta es una metáfora, este es un símil, esta es una antítesis, esta es una exageración. No está escrito ahí, pero sí está escrito a los ojos del lector, que de alguna manera conoce de perspectiva literaria, conoce de retórica, conoce de tropología, conoce de simbolismo, conoce de alguna manera de lo que significa el manejo del lenguaje literario. Lamentablemente, pues hay que ser muy franco, no es muy popular decirlo, pues muchas cosas que están en las redes sociales pues no tienen el rango de poesía, ¿no? Yo sé que eso pues le molesta pues a medio mundo, ¿no? Y quizá no al medio mundo, sino al 99% de gente que publica sus cosas en las redes sociales y que obviamente pues lo hace pasar y se hace llamar poeta. Pues cuando yo digo, está tan prostituido que cualquiera ahora, el escribir cualquier cosa sin sentido, sin trabajo estético, sin pulimiento, cualquier cosa que aparente, llamarlo poesía, me parece una pretensión muy ufana y vanidosa, muy superlativamente. Creo que la gente no sabe establecer, ¿no es cierto?, qué es y no es poesía, lamentablemente. Ahora, un like no significa gran cosa. Para mí lo que significa gran cosa es que haya, por cada texto que está escrito, que haya una valoración de una o dos o tres líneas, una valoración, digamos, estética, una valoración lingüística, una valoración literaria y una valoración tropológica. Eso no lo hace casi nadie, casi nadie. Observemos de la gente que escribe, digamos, poesía en los cientos de miles de grupos literarios que hay en el Facebook. Observemos qué es lo que hay. Sencillamente bonito, oh, me gusta, oh, maravilloso, oh, qué encanto, oh, qué ternura, oh, me llegas al corazón. Solamente hay esas expresiones afectivas que en el fondo no dicen nada. Solamente son expresiones de afecto. No son expresiones de análisis sesudo, crítico, de interpretación literaria. No lo son, porque obviamente hay que ser franco y sincero. La gente no está formada para eso. Pues y eso yo a mucha gente le sostengo y le digo, pues, ten cuidado con los piropos literarios que a veces más que bien te hacen mucho mal, ¿no? Porque no solamente te elevan a la estratosfera, te hacen vivir una irrealidad, una inverosimilitud que a veces terminas creyéndolo todo. Y no es así. Pues no es un buen patrón. Los piropos que hay en el Face, en tu muro, después que has escrito un texto, no es un buen patrón para medir tu calidad poética. No lo es. Porque sencillamente todos esos que han leído son expresiones afectivas de amigos. Son saludos a la bandera, son disparos líricos, ¿no es cierto?, pirotecnia lírica, ¿no es cierto?, emotiva, que no hace sino otra cosa, expresar un oh, qué bonito, me gusta. Y eso no significa, en los predios literarios académicos, no significa nada. ¿Qué es lo que sí significa? Una valoración, una interpretación certera, sesuda, incisiva en el texto que es escrito. El decir, oh, me gusta, no significa absolutamente nada. Oh, qué bonito que escribes, no significa nada. Tiene que haber una probación y una comprobación que el texto que está escrito ahí, porque es que yo me admiro y me valoro. De alguna manera, eso constituye un elemento, un indicador concreto dentro de una apreciación subjetiva. Lo que pasa es que las apreciaciones que se dan en los textos literarios, que se publican en los blogs, que se publican pues en el Face, generalmente terminan siendo eso, solamente disparos pirotécnicos líricos afectivos. No constituyen otro elemento más, porque indudablemente no hay una valoración, no hay una apreciación intelectual reflexiva que de alguna manera demuestre el valor que hay ahí, de una manera metacognitiva, demuestre el valor. Yo sé que eso es muy chocante porque mucha gente dice, no, pero no me interesa lo académico, no me interesa lo intelectual, porque yo escribo y se acabó. Sí, pues tú escribes, pero deja que otros también, los que saben, que valoren, interpreten y le den el sitial que merece tu escrito. Y no creas que solamente las expresiones afectivas que se dan tu fe por amistad o por la red, digamos, de amigos, porque le caes muy simpático y porque no te metes con nadie, porque a nadie le dices lo que debe ser y lo que es, pues termines finalmente creyendo o engañando. Eso digo porque indudablemente eso es un aspecto que en los últimos tiempos se ha podido y se observa, ¿no es cierto?, en las redes sociales, y creo que es un componente del cual a veces nosotros poco decimos, ¿no? A veces, o sea, a mí algo que no me gusta es que hay gente a veces que lo dice entre dientes y lo dice de repente a espaldas y lo dice silenciosamente y no se atreve, a veces no tiene las agallas suficientes.
a veces no basta el tamañazo que uno pueda tener, ¿cierto? A veces ser un manganzón no necesariamente es sinónimo de valentía, no es sinónimo de arrojo, no es sinónimo de que seas una persona que tenga la capacidad y que tenga la entereza de poder enfrentarte a todos. A veces nos estamos cuidando las espaldas y nos estamos cuidando, ¿no es cierto?, muy diplomáticamente por no hacer quedar mal a alguien, por no herir a alguien. O sea, estamos a veces, y eso obviamente es parte a veces de la personalidad un poco incompleta, ¿no? Cuando a veces no logramos tener la entereza y tener la suficiencia de encarar las cosas como deben ser. Creo que un ejercicio intelectual también pasa por ser honesto intelectualmente, y la honestidad intelectual pasa por decir las cosas como deben ser. Pues si al tiro o al troyano tú le tienes que decir lo que le tienes que decir en el aspecto crítico valorativo positivo o en el aspecto crítico valorativo negativo, pues hay que decírselos. ¿Por qué tener que callar, digamos, para cuidar los amigos o para cuidar de repente el futuro? ¿Por qué tener que callar cosas que lo puedes decir ahora? Y que tú lo sabes, y que lo dices para tus adentros, o que lo dices a veces en un círculo cerrado. ¿Por qué tener que callar? Eso me parece un cinismo y una hipocresía pues muy grande a veces de las que adolecemos y carecemos quienes hacemos interpretación y hacemos valoración y apreciación crítica literaria en los textos. Y eso indudablemente creo que es el discurso de la doble moral, ¿no? El doble discurso, el decir una cosa en mesa y el decir otra cosa fuera de ella, el decir frente a la persona una cosa y decir otra frente a sus espaldas, o tras sus espaldas. Entonces me parece que en cosas así, pues pretendo que en este programa de las 29 ponencias quede algo de eso, quede constatación. Por lo menos he procurado y he hecho una exigencia académica a todo la falange de conglomerado cultural, a todos, por así decirlo, todos, el que se quedó atrás, bueno, ya eso depende de él, pero yo sí creo que es necesario que el aporte intelectual en un evento de esta naturaleza, que es de carácter internacional, que va a reunir a muchas figuras nacionales, pues se tenga que de alguna manera hacer un alto y hacer un ejercicio reflexivo, porque eso es lo que queda finalmente. Claro, para muchos queda finalmente la amistad, ¿no es cierto? Queda el teléfono, queda el fake, queda el nombre, queda la foto, queda el video, queda el certificado, queda eso, a veces mayoritariamente en los festivales internacionales de poesía, pero ¿y luego qué? ¿De qué le sirvió a la sociedad que se hayan encontrado 20, 30, 40, 50, 100 poetas a puerta cerrada a leerse los poemas entre sí, como los gitanos se leen las cartas entre sí? ¿De qué nos sirvió? Que hayamos escuchado, a veces para inflar el ego, la vanidad y hacer de repente la pasarela poética de lucimiento en cada uno, digamos, de los eventos o de los momentos poéticos. ¿Solamente queremos eso? ¿Solamente queremos llegar para hacer turismo en el contexto? ¿Solamente queremos llegar de repente para llevar el certificado y decir estuve en España, estuve en Ecuador, estuve en Francia, estuve en México? ¿Solamente para eso? Yo creo que los certificados tienen que de alguna manera tener una correspondencia de aporte intelectual. Y esos aportes intelectuales pasan también, ¿no es cierto?, porque los festivales internacionales no sean solamente meros discursos donde se impongan medallas, se intercambien diplomas, se intercambien fotos, se intercambien tarjetas personales, ¿no es cierto? O sea, creo que a veces hemos caído en eso y lamentablemente pues muchos de los grupos culturales que hay hoy en todo el orbe han caído en esta consabida práctica, ¿no es cierto?, de hacer el turismo poético sobre pretexto, digamos, de lo literario. Y finalmente termina en eso, ¿no es cierto?, en puros formulismos y declaraciones académicas, diplomáticas, de imposición y condecoraciones a veces inmerecidamente por gente que está pues enferma a veces o necesitada, digamos, de un pedazo de bronce, una placa, digamos, de metal. Creo que eso es lo menos que se puede hacer. Yo creo que aquí tiene que haber una contribución, ¿no es cierto?, a la sociedad, a los niños, a la lectura, a los jóvenes en general. No puede ser, digamos, que los encuentros terminen siendo finalmente, pues, desfiles, digamos, de moda literaria o de ínfulas literarias, ¿no es cierto?, de solamente decir, bueno, ¿quién tiene más medallas puestas en el pecho? O quién presenta más libros y leerse tremendos culebrones, digamos, de biografía de media hora, ¿no? Eso me parece algo totalmente enfermizo, ¿no? Que haya esta práctica trasnochada, anquilosada, que se copia mucho, digamos, de la actitud política, ¿no es cierto? Porque esa es más o menos la actitud de los diplomáticos, ¿no es cierto? La etiqueta, el protocolo, la medalla, la imposición, digamos, de distintivos, de cosas así, que finalmente lo literario se lo ha copiado y se lo ha calcado a lo diplomático, a lo político. O sea, en vista de que el Estado no concede
estas medallas y diplomas a diestra y siniestra, pues ahora los mismos cultores, los mismos creadores, pues tienen sus fábricas de medallas, ¿no es cierto?, que se reparten a diestra y siniestra como que fuera pues un volante, ¿no? Eso me parece una práctica hasta cierto punto ridícula, una práctica pues que si lo hace, se lo hace merecidamente y alguien se lo concede merecidamente, previo estudio y valoración, pues en buena hora. Pero si se lo va a hacer, ¿no es cierto?, empezando el evento, empiezan con el intercambio medallero, ¿no es cierto?, tú me das, yo te doy, ustedes me dan, yo les doy. O sea, si vamos a empezar con esa práctica medallera, ¿no?, y darle pues hasta al perrito, ponerle la medalla, ¿no es cierto?, al perrito de quien va acompañando, eso sí ya me parece algo más que guachafo, me parece ya simplón y ridículo, ¿no?, porque indudablemente están cayendo en una actitud protocolarmente postiza y artificial, porque hay mucha gente que ni siquiera merece las medallas que están. No hacen honor, ¿no es cierto?, no hacen honor a las medallas, indudablemente. Pues yo no puedo concebir que alguien que nadie ni lo conozca ni siquiera en su ciudad, pues tenga 50 medallas puestas en el pecho, ¿no?, y nunca nadie le haya leído, ni nunca haya difundido, ni siquiera a nivel nacional. Pues sería absurdo que un grupo, ¿no es cierto?, casi desconocido en su barrio, en su entorno, ¿no?, pero sí conocido a través de las redes sociales, pues tenga que proponer a alguien para el premio Nobel, ¿no? Eso es algo totalmente aberrante, totalmente casi digamos caricaturesco, que se hagan ese tipo de cosas, cuando yo digo, nuestro único premio Nobel que existe en el Perú, y que creo que difícilmente logremos otro de hoy para adelante, porque no veo otro con las cualidades y el potencial que lo tuvo, y la disciplina que tuvo Mario Vargas Llosa durante toda su vida. No veo, ¿no? Lo que veo son una legión de poetas borrachitos y pastruleros y marihuaneros por todo el Perú, ¿no es cierto? A veces lacras sociales que ensucian y putrefactan, digamos, la poesía. Lo que veo es eso. Y lo que veo también como contraposición para evitarse, digamos, a los poetas borrachitos malolientes, ¿no es cierto?, ha aparecido ahora una nueva corriente. Y esa nueva corriente justamente se llama a través de las asociaciones, los círculos, ¿no es cierto?, internacionales, que obviamente las redes sociales canalizan y permiten. Y ellos obviamente tienen otra actitud. La actitud de ellos es más cerrada, la actitud de ellos es más de camaradería, de cofradía, ¿no es cierto? Entre ellos mismos se invitan a unos y a otros países y están haciendo ese intercambio, ¿no es cierto? Pero, si bien es cierto, cuestiono a los borrachitos pastruleros y a veces alcohólicos, pero creo que por ahí está el filón de la calidad literaria. Ahí están los verdaderos poetas. Lamentablemente hay que cuestionar la actitud alcohólica y drogadicta, eso sí, pero también hay que ser conscientes que ahí muchos, no todos, no se vengan a echar todos al saco, digamos, de los que pueden decirse poetas. Hay muchos que sí tienen nivel y hay otros, la gran mayoría, que solamente son alcohólicos, que utilizan la literatura como una fachada, como una plataforma. Y en el otro lado, por el contrario, hay muchos encopetados, muy encorbatados, muy dados a los viajes, ¿no?, con mucho recurso, con mucho potencial, pero lamentablemente la calidad poética es mínima. No porque un texto, que yo lo llamo poético, lo lleve a un libro impreso, escrito, no necesariamente lo convierte en un bestseller o un libro trascendente. Así le pongamos el marketeo, todo lo que queramos, no necesariamente lo convierte eso. Porque muchas veces hay mucho texto, digamos, escrito en estos predios, digamos, de los círculos, de los grupos internacionales, que se forman, digamos, sus cofradías y sus nombramientos. A veces en cada país hay un presidente, y ese presidente ni siquiera es poeta, ni lo conocen, digamos, ni en su barrio, ni lo conocen ni en su cuadra, y terminan siendo presidente de los poetas yo me crucé el año pasado con uno presidente de los poetas del Uruguay, ¿no? Y que yo sepa, conversando con amigos uruguayos, poetas reconocidos uruguayos, ese señor no lo conoce, pero ni en pelea de perros, como se dice, no lo conoce ni siquiera en su barrio. Y él se presentó muy orondamente: soy presidente de la Unión Hispano-Mundial de Poetas del Mundo. Ese señor ni lo conoce ni en su barrio. Leo su texto y es una tremenda guachafada, ¿no? Digo, ¿qué es este señor? ¿Qué payaso es este, no? Que se pinta como que necesita